Buenas tardes. Voy a hablar un poco sobre Factom Blockchain. Esto es un resumen interpretado del capítulo 7 de Blockchain for Dummies de Tiana Lawrence. Voy a enfocarme, hay mucha información en el capítulo. De hecho, les voy a comentar que hay una razón especial porque hay tanto enfoque en esta criptomoneda en específico. Pero voy a tratar de hablar sobre los aspectos más resaltantes y las peculiaridades de esta criptomoneda y de este blockchain. Entonces, el dato importante es que la autora del libro informa que ella es una de los socios fundadores de Factom. Que me parece muy honesto de su parte diciendo, ok, como no es importante, voy a comenzar a hablar de Factom, pero yo soy uno de los miembros fundadores de Factom Blockchain. Un poco de información corporativa. Factom, o sea, tenemos Factom como blockchains, tenemos el Fatcoin como moneda y tenemos Factom Incorporated, que es una empresa. O sea, Factom por sí está, digamos, patrocinada y auspiciada por esta empresa que se llama Factom Incorporated, que es una empresa locada en Austin, Texas. O sea, está aquí. Tiene ciertas propiedades únicas con respecto a otros blockchains. Su objetivo principal es asegurar sistemas de información y proveer mecanismos de gobernabilidad e identidad segura. De hecho, cuando uno se pone a revisar la página web de Factom, ellos ponen que, por ejemplo, el Departamento de Estado es uno de sus clientes. O, como les voy a comentar, era uno de sus clientes. Ellos básicamente lo que tratan de proveer es una red de confianza. Esta foto de aquí es del centro de Austin. El centro de Austin es muy bonito y ahorita se está volviendo como, le están llamando el segundo Silicon Graphics, el segundo Silicon Valley, porque muchas empresas de San Francisco se están mudando para acá. Se basa en el principio básico de blockchains, es la misma idea de una red distribuida, tienes un ledger distribuido, en donde no tienes una entidad central que está controlando todos los que participan en la red de blockchains le dan seguridad a la red. La empresa Factom Incorporated lo que promueve es software, consultoría, facilidades, educación, pero Factom en sí, como blockchains, es de acceso abierto. ¿Okay? No es que tienes que pagar, no es que para participar en la red de Factom tienes que pagarle a Factom, no. Factom es como, digamos, hay un paper sobre el blockchain, es público, es libre, uno puede leer el paper, te hacen toda la especificación del protocolo. Si tú quieres, puedes hacer tu versión y tu software que utiliza Factom, completo abierto. O sea, Factom lo que hace es patrocinarlo, es como, digamos, ellos quieren hacer, como sería un PMI, digamos, que quieren hacer, sí, queremos hacer, digamos, una institución que valide que, digamos, lo que está ocurriendo en Factom es correcto, pero Factom en sí es abierto. Y ellos dan unos servicios de consultoría y te ayudan para que te montes en Factom, cosas así. Ellos tienen algo que me pareció muy interesante y muy peculiar, que es que cada 10 minutos, o sea, tú tienes tus blockchains de Factom y ellos agarran ese candado del que hablamos la otra vez, que va asegurando los blockchains en la cadena, y cada 10 minutos agarra el hash que tienes en la cadena de blockchains y lo mete en Bitcoin o en Ethereum. Entonces, claro, con lo que están asegurando ahí es, ok, yo estoy asegurando mi cadena de Factom en un blockchain que es mucho más grande como Bitcoin o Ethereum. Porque como vimos, como vimos anteriormente, mucho del poder y de la confianza que dan en estos blockchains es que cuanto más gente haya en el blockchain, más seguro es, porque es prácticamente imposible modificar la información que está ahí. Entonces lo que están haciendo es, ok, como Factom no es tan grande, creamos un hash cada 10 minutos y lo metemos en el Bitcoin o en Ethereum. Entonces de esa manera están como validando que la información es correcta. Como les comenté antes, el protocolo está definido en un paper, es completamente abierto, uno lo puede bajar, es una publicación del 2014 y básicamente
lo que tratan de resolver con Factom es todos estos problemas de escalabilidad y el tema del costo exponencial que se da con el Bitcoin. Entonces ellos tratan de resolver eso como una alternativa para el Bitcoin normal o Ethereum para cosas que pasan en el día a día, ¿no? Para utilizarlo en contratos, etcétera, etcétera, y poder escalar para miles y millones de transacciones por minuto. Sí están. Salí mal otra vez, yo no sé cómo va. ¿Aló? Y este era súper sencillo. Perdón. escucho. Sigue, Rey. Sigue. Ok. Sí, Manuel, te escuchamos. Sí, te escuchamos, Manuel. Ok, características del Factom. Es lo que les comentaba, trata de resolver los problemas de elevados costos y escalabilidad que tiene Bitcoin. El objetivo principal es asegurar datos y sistemas. Es un sistema, es un motor de publicación. O sea, de hecho, el tema de la moneda, el precio de la moneda, la oscilación de la moneda es algo secundario. Ellos tienen su moneda, se puede, se puede cotizar en un mercado de exchange de monedas, pero ese no es el objetivo principal. El objetivo principal es proveer una red pública para asegurar datos y sistemas. Otra de las cosas interesantes es que permite poder colocar información en la red de Factom con un costo que es relativamente bajo y es fijo. De hecho, ellos tienen como estos dos tokens, ellos llaman que tienen la moneda en sí, el Factoin, que es como podría ser Bitcoin, y tienen créditos. Entonces tú, por ejemplo, si estás minando en Factom, tú obtienes Factoins, pero para meter contratos, tú no necesitas Fatcoins, necesitas son créditos. Ahora, el hecho de tener los criptomonedas te da créditos para poder hacer transacciones, ¿no? Entonces, claro, lo que ellos tienen es un fee, que era algo así como un centavo de dólar por crédito, que entonces cada vez que dice, ah, mira, yo tengo este contrato o este documento, lo quiero asegurar con Factom, lo meto en Factom y eso me cuesta un centavo de dólar. Si tengo la criptomoneda, la puedo cambiar por créditos y entonces eso me permite hacer un montón de transacciones, ¿no? Y igual que el blockchain de Bitcoin o el blockchain de Ethereum, la información se basa en capas de cadenas. Más características sobre el Factom, utiliza igual los árboles de Markov para almacenarla, pero lo que hacen, que es lo que lo comentaba antes, agarra la raíz del árbol de Markov cada 10 minutos que se va generando y lo mete en Bitcoin y Ethereum. De esa manera está asegurando las cadenas de blockchain en otra cadena de blockchain para que no pueda ser alterada. Entonces, lo que hacen es básicamente eso para que sea muy difícil o prácticamente imposible poder modificar la información que se introduce dentro de Factom. Tiene otra característica muy interesante que es que ellos permiten que la información puede estar en distintas cadenas. Por ejemplo, ellos hablaban de que tú puedes tener en Factom una cadena que es solo para manejar seguros, otro para manejar hipotecas, otro para manejar documentos de identidad. De esa manera, porque lo que pasa con Bitcoin es que te tienes que traer toda la cadena completa, ¿no? Lo que te permite Factom es que tú puedes tomar solo aquella cadena que te interesa, basado en tu caso de negocio. Y manejan otra cosa que es shards, que es subdividir la información. Entonces tú no necesitas traerte todo el ledger porque al final está todo encadenado, solo que te traigas la parte que te interesa y hagas las transacciones sobre lo que te interesa, entonces lo hace mucho más eficiente. Es muy interesante el tema de Factom que busca mucho la eficiencia y la escalabilidad para blockchain. Las transacciones que puedes meter en el blockchain son de 10 kilobytes y que es mucho más grande que lo que puedes meter en Bitcoin. El protocolo es de código abierto, o sea, hay software que lo ha hecho esta empresa, pero si tú quieres, tú puedes hacer tu software que utilice la red de Factom de manera abierta. Y lo que les comentaba era que estos dos tokens que utilizan son los factoids y los créditos. Los factoids son como cualquier otro Bitcoin, como cualquier otra criptomoneda, se pueden minar, se pueden intercambiar, puedes cambiar euros por factoids, dólares por factoids por dólares, la idea es que sea parte de un mercado.
pero los créditos son los que permiten ejecutar las transacciones. Y los créditos sí tienen un costo fijo. Entonces, lo interesante de esto es no importa qué tanto fluctúe el precio del factoring, el precio de registrar transacciones siempre va a ser el mismo. El precio del factoring va a valer lo que diga el mercado que valga, ¿no? Pero se utiliza también para asegurar las cadenas, pero no te inhibe de poder utilizar los beneficios del factoring para almacenar información. El autor, esto me pareció muy interesante, el autor hace una guía de referencia a un sitio gratuito que se llama freefactomizer.com. Y así como he hecho en otros capítulos que te dicen, mete esto, bájate esto, etcétera, etcétera, te dicen lo mismo diciendo, mira, este sitio es muy chévere, es gratis, para que puedas registrar un contrato, un documento en Factom y es prácticamente gratis. Yo dije, ok, vamos a hacerlo. Cuando me metí, el sitio no existe ya. Estuve revisando y el sitio ya desapareció. Me seguí buscando y conseguí este que se llama Factom Pro. Factom Pro, ellos se publicitan como Blockchain as a Service, utilizando la red de Factom. O sea, esto es un perfecto ejemplo de alguien que utilizó el código abierto de Factom y hizo su propio servicio para terceros utilizando la red de Factom. Y ellos tienen un API, o sea, que tú puedes hacer tus desarrollos en cualquier lenguaje, puedes tener una aplicación móvil, lo que sea. Entonces tú quieres utilizar Factom para registrar tus documentos. Entonces ellos te publican un API y el costo de la transacción va de $0.01 a $0.07 y está basado en, ellos te venden paquetes de transacciones. Los paquetes pueden ser 1,000, 5,000, 50,000. Obviamente, cuanto más grande es el paquete de transacciones que compre, más barato es el precio por transacción. Entonces, básicamente, si lo ves, es un servicio muy interesante. ¿Para qué se puede utilizar esto? Bueno, tú tienes, por ejemplo, tipo DocuSign. Tú tienes un servicio que quiere firmar documentos, que tú, por ejemplo, cuando tus empleados entran en la empresa, tú quieres que tu empleado te firme el contrato. Bueno, tú podrías utilizar esta tecnología para eso. Y lo que hace es que el contrato firmado, agarres y lo almacenas en Factom y entonces sabes que el contrato no se puede alterar. Entonces, claro, tienes tu aplicación y lo que va a hacer es que llamas al API, agarras el contrato, lo conviertes a algún mecanismo digital, a un hash o algo así, llamas al API de Factom y entonces dice, ok, lo guardo el contrato en el Factom y eso me dice, ok, está escrito sobre piedra, nadie lo puede manejar, nadie lo puede modificar. Pero no es la misma, esto no tiene nada que ver con la empresa que les comenté antes, que era Factom Incorporated. Esta es otra compañía completamente diferente que tomó el código abierto de Factom y produjo esto que ellos le llamaban Blockchain as a Service. Una preguntita. Cuando tú hablas de documentos, lo que significa es que, por ejemplo, si yo firmo un contrato o yo tengo una foto, yo subo la foto de arriba. Correcto. De hecho, sí, ese es un perfecto ejemplo. Tú agarras la foto del contrato, la versión digital de la foto del contrato, la subes en Factom y ya nadie que puede, o sea, y ya tienes una manera inmodificable de tener ese contrato digital en una red que no lo puedes modificar. O sea, si modificas un bit de ese contrato, la Factom te va a decir, no, este no es el contrato que tengo almacenado. Es distinto. Es que alguien hackeó el contrato. Alguien hackeó el contrato y eso te lo puede decir. Y eso es una gran ventaja de esto, porque es una manera de como ponerle un candado a las cosas digitales. De hecho, ellos hablan de esto, lo estoy buscando, no lo conseguí, que se llama Factom Harmony. Y ahora otra pregunta loca. Ajá. ¿Y eso mismo no lo puedes hacer con Dropbox o no lo puedes hacer con cualquier solución en la nube? Imagínate que yo contrato a Amazon y le digo, yo necesito un TED arriba y lo pongo arriba. ¿O es que esos servicios tienen la posibilidad de que sean hackeados? No es que sea hackeado, pero no tienes una garantía por ejemplo, cuando tienes un contrato tienes dos partes, ¿no? Y entonces aquí está el documento y el otro firma, ok, y en cierto momento dijimos estas son las condiciones, ¿no?
Pero supongamos que cualquiera de los dos tiene acceso a ese Dropbox. Bueno, puede agarrar el contrato, modificarlo y subirlo de nuevo, como lo harías con cualquier disco duro, ¿cierto? Es como decir, para guardar la versión, para guardar la línea base, y decir, esto es lo que quedó. Esto es lo que quedó y no hay manera de modificarlo. Y eso está asegurado dentro del blockchain por todas estas cadenas y por todas estas cadenas de encriptamiento, de que no puedes modificar ningún bit de ese bloque donde tienes ese contrato, esa imagen almacenada, porque eso haría rompería toda la cadena. Entonces, el hecho de que esté en esa cadena es una garantía de que esa es la versión que se almacenó y que es la versión que no se puede modificar. Porque esa es una de las cosas interesantes de blockchain. Una vez que tú metes algo en blockchain, no lo puedes cambiar. Es información digital que no se puede modificar. Entonces esto es válido para juicios, para cuestiones de contables, para cuestiones de impuestos y esas cosas. Correcto. De hecho, buscando, el Departamento de Estado lo está utilizando para sistemas de identificación digital de las personas. O sea, Imagínate. tú agarras tu documento, tu pasaporte, entonces para saber que el pasaporte no ha sido modificado, tú lo metes en blockchain, ya nadie lo puede modificar. Entonces, para saber si una copia digital de tu pasaporte es válido, tú agarras la copia digital, te bajas la que está en Factom y la comparas y dices, ok, es el original. O el gobierno te emite vamos a decirte, tu cédula de identidad o una cuestión de identidad y te dice, bájalo a tal sitio y al final lo que está conectado es a Factom. Correcto. Y no hay nadie que pueda modificar ese documento de identidad. Cuando lo compares, dice, ¿es igual al original? Ok, sí, es exactamente igual al original. Porque lo interesante es que tú modificas un bit y ya la firma digital va a ser distinta. Y entonces esa información que metiste en el blockchain no puede ser la misma. Muy interesante. ¿Sí? Seguimos, perdona por este interrumpir. No, buenísima la pregunta. Este es un caso exactamente igual sobre ese caso de uso que se llama Harmony. Es un servicio de manejo de documentos para hipotecas. Fue el primer servicio comercial de Factom y es exactamente para validar documentos físicos y almacenarlos en blockchain para su certificación. Entonces creas entradas en tiempo real de los documentos, o sea, cuando se van haciendo, cuando el banco hace, ok, firmo una hipoteca para esta persona, mete el documento ahí. Y entonces de esa manera aseguras la legitimidad del documento. No necesitas intermediarios para manejar eso y digamos, todos esos sistemas, porque claro, en todo ese tipo de sistemas tienes un montón de intermediarios, un montón de gente en el medio que no te ayuda, o sea, que no es que no te ayuda, sino que te están cobrando por el servicio de almacenaje del documento, de firma. Es como imagínate esto como una notaría. Cuando lo estoy leyendo digo, esto es una notaría donde no hay corrupción, donde no puede haber corrupción. No hay nadie que agarre el documento, lo saque y lo pueda quemar. No, no puede. El documento lo tiene todo el mundo, incluyendo las dos partes que lo firmaron. Entonces, de hecho, muchas veces necesitas auditorías de ese tipo de documentos. Te das cuenta que no necesitas auditoría, porque el que esté ahí significa que es válido y que nadie lo modificó. Porque es inmutable, no hay manera de modificarlo. Entonces, Harmony fue un caso práctico de Factom que se basaba específicamente en contratos de hipotecas. Y como hablamos que Factom tiene como series de cadenas, la gente que trabajaba en hipotecas solo necesitaba esa serie de cadenas. Alguien que estaba trabajando en este tema de identidad es una serie diferente dentro de la misma cadena. Esa es una de las peculiaridades de Factom. Este me pareció interesantísimo, que era que ellos tenían un modelo práctico con esta gente que hacen, ¿saben lo que es NFC? NFC es lo que llaman estas tarjetas que son contactless, básicamente eso es NFC. O sea, es una tecnología de red que funciona en distancias muy, muy cortas y que utiliza muy, muy poca energía. Entonces, por ejemplo, cuando eso que pagas con el celular con Apple Pay o con Google Pay, eso es NFC. Eso a la larga es NFC, tienes un circuito NFC, pero lo interesante de NFC es que puedes tener un identificador único universal.
Entonces ellos hicieron un acuerdo con esta compañía que se llama SmartTrack, que hace stickers, o sea, hace calcomanías que te dan capacidades de NFC a lo que se lo coloques, ¿no? Entonces hablaron de un modelo muy interesante que es que combinas el mundo físico con el mundo digital. Y entonces, por ejemplo, tú tienes documentos físicos, ¿no? Montones de documentos físicos, y tú quieres asegurar eso en Factom. Entonces lo que haces es que le pegas el sticker de NFC, ese NFC tiene un sticker único, agarras parte de la imagen o algo, o el sticker, y eso lo metes en Factom. Entonces, si el sticker es modificado, si te cambian el sticker, lo que sea, lo vas a saber. Entonces, estás como tratando de unir el mundo físico con el mundo de blockchain para asegurar objetos físicos con, con blockchains. Y si tú lo ves, por ejemplo, cuando estábamos hablando de Industria 4.0, en una línea de ensamblaje, ponte de carros super exclusivos, de Ferraris, donde cada motor es único. Tú podrías ponerle un dispositivo como este al motor en sí y el código del motor, el hash del digital de ese código, lo metes en blockchain o lo metes en Factom y entonces puedes asegurar, este es mi motor único y está asegurado en blockchains. O sea, si alguien cambia el motor, dice, no, ya este no es el motor porque el tag de NFC que le puso el motor internamente no es el mismo que está registrado en blockchain. Es como decir, el carro está 100% original. El carro está 100% original. Y cuando lo piensas, por ejemplo, yo recuerdo un amigo que estuvo haciendo un posgrado y entonces parte del posgrado le hicieron un viaje a China. Y entonces cuando fueron creo que era Shenzhen, una cosa así, les hablaron sobre el tema de la piratería en China. Y entonces le decían, bueno, ¿cuál producto quieres? ¿La copia o la copia que es exactamente el original? ¿Cómo que la copia que es exactamente original? Bueno, en la línea de producción de Louis Vuitton, por ejemplo, todas las partes se producen aquí. Louis Vuitton pidió que se produjeran 1000 unidades, están produciendo 1500 y agarran esas 500 y se las dan a otra fábrica y ellos las ensamblan y te venden una versión no original de Louis Vuitton. Pero si lo pides, En graffiti, yo me acuerdo haber visto una vez, hola, me hola, acuerdo haber visto una vez un conjunto de hacer deporte, o sea, un pantalón largo con su chaqueta, creo que era Nike o Adidas, y en la etiqueta decía Original Replica. Y decía, bueno, no entendí. ¿sí? Y eso es que agarran, o sea, de la misma línea de distribución, y los iPhone, la persona que me lo dijo me dice, no, los iPhone, como todas las componentes los hacen aquí, vienen las fábricas, producen cierta cantidad adicional de los componentes, los venden a una tercera fábrica que no es Apple, y te ensamblan el teléfono Apple sin ser Apple. Se llama China Apple. Pero tiene todos los componentes de un Del iPhone, original. del original, porque todos los componentes salieron de la misma línea de producción de los componentes. O sea, todos los componentes son los mismos, exactamente los mismos. Eso Entonces, no son el Oppo o el no lo sé, Redmi. no El lo sé. Oppo o el Redmi. Pero digamos, si lo pones a ver desde el punto de vista, esta idea se podría aplicar para eso. Entonces tú puedes agarrar tu Louis Vuitton y tienes una aplicación en el teléfono y entonces el Louis Vuitton tiene que tener un tag de NFC que es único y entonces tú le pasas el teléfono, te lee el tag de NFC y te dice, sí, este es un Louis Vuitton original. O no, este no está en nuestra cadena Louis Vuitton, no está en el blockchain de Louis Vuitton. Entonces, por ejemplo, eso es una aplicación muy interesante para el mundo de fashion o el mundo para Para convertir la vinos, piratería, ¿no? Para para business, vinos, o para para vinos. vinos, ¿sí? Porque el detalle es esa etiqueta de qué tamaño es. Eso es mínimo. Eso es una cosa de 2 centímetros por 2 centímetros. Claro, pero cuando tú dices, tú no le puedes poner eso a una pieza, a todas las piezas de un celular, pero al final el vino está metido en una botella. Claro, pero solo puedes poner uno. Pero tú puedes Solo, ir a un acto de cifranería donde tú dices, le estamos vendiendo. Esto es peor que una denominación de origen. Esto es una champaña que es producida en la región de Champán y que además tiene el Smart Track que dice que es de Champán. correcto. Y peor, tú puedes ir hacia el pasado y decirle, nosotros garantizamos que todas estas pinturas son los originales,
O que todos estos vinos que valen 100.000, 200.000 dólares son los originales, pero tienen smart track. Eso es un negocio. Sí, Valida historia, valida cosas de rico. correcto. O sea, marcar objetos para poder validar su origen, de que son realmente originales. Bueno, después me puse a investigar un poquito de Factom y descubrí que para abril de 2020 Factom Incorporated como empresa entró en proceso de liquidación. De hecho, fui a las oficinas de Austin, no hay nada. Estaba pelado. O sea, fui, busqué la página, busqué la dirección, fui, no hay nada. Estás Es haciendo una- turismo. Sí, dije, bueno, tenía que ir a la ciudad y ¿Fuiste dije, para vamos. allá? Sí, fui a donde estaban en el downtown. Y es un edificio de oficinas normal. Y habían quitado, tú sabes que esos edificios de oficinas que tienen varias empresas y le habían quitado la placa. Se notaba que decía Factom antes, Ujú. se la quitaron. Pero todavía ofrece servicios en la nube. Pero no es la misma, no es el mismo No. link que tenía el autor, ¿no? El mismo link que tenía el autor, sí, ya no existe. Exacto. Como empresa no existe. De hecho, me puse a buscar un artículo y para enero del 2020 decían, bueno, Factom redujo su personal de 15 personas a 2. Pero es que tú te subes a la página web de Factom y no sale completa. Por ejemplo, el logo no se ve bien. ¿Sí? Ellos probablemente pagaron el hosting y lo tienen todavía ahí, pero en realidad no. Factom como empresa, Factom Incorporated no existe. ¿Y qué significa eso de que en el 19 el Departamento de Energía de Estados Unidos autorizó el uso de Factom para asegurar la red eléctrica del país? Bueno, Factom Incorporated, la compañía no existe. Factom, el blockchain sigue existiendo. Ah, ok. La red, ok. Y ellos lo que estaban haciendo era, ellos querían, no sé cómo era, vi la noticia, pero no sé cómo lo estaban haciendo, o sea, no sé cómo estaban asegurando esa red eléctrica utilizando Factom. No sé si los accesos estaban utilizando Factom para la red eléctrica, los componentes, o para garantizar el intercambio, porque aquí, digamos, tienes no sé cuántos proveedores de electricidad y los que te hacen el transporte y los que te hacen los que llegan a la residencia, aquí es una... Bueno, como era en Venezuela antes, que tú tenías la electricidad de Caracas, que era el que te daba la electricidad a tu casa, pero en realidad la electricidad de Caracas jamás emitió electricidad, o sea, jamás producía electricidad, ellos lo que hacían era distribuirla. La distribución, sí. Hacían la distribución, me imagino que el caso era el mismo. Y este acuerdo del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos que tenía que ver con los temas de identificación. Entonces, aparentemente lo estaban utilizando para asegurar pasaportes o asegurar documentos de identificación. Estaban utilizando Factom. Porque, claro, muy conveniente porque el registrar documentos en la red tiene un costo fijo. Entonces, por ejemplo, Factom Incorporated no existe, pero Factom Pro, que es otra empresa que está ofreciendo servicios sobre Factom, sigue existiendo. El tema de por qué Factom no se decidió cerrar, Factom era una startup, tenían un inversor muy importante, que no recuerdo el nombre, y nada, se estaban quedando sin dinero y entonces Factom quería entrar una nueva, o sea, tener una nueva ronda, lo que llaman las rondas de inversores, tener una nueva ronda de inversores para buscar más efectivo, pero el que en ese momento era el inversor principal dijo, no, no vamos a buscar más inversores, y nosotros tampoco vamos a invertir más en esto, cierran esa ronda. O sea, no vamos a meter más dinero. Básicamente el papá dijo, yo no meto más dinero ahí y tampoco quiero que más gente se meta en ese negocio, y por eso Factom Inc. tuvo que cerrar. Y bueno, esa fue mi presentación. Todas las imágenes de esta presentación son utilizadas utilizando la licencia de Creative Commons. Y muchas gracias. Si tienen preguntas, comentarios.